y 10. Lucas 9, capítulo 9 y capítulo 10. Y entonces vamos a estar ahí porque este año que se aproxima, que inicia 2021, es un año que nosotros debemos de dedicarlo a evangelizar. Santo Domingo Este reclama que los cristianos evangelicemos. Santo Domingo Este reclama la presencia de los cristianos. Santo Domingo Este quiere ver a la comunidad cristiana clamando por este municipio, clamando por los hogares, clamando por las familias. Y este año es un año de evangelización. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús tenía más de 12 discípulos. Jesús tenía muchos discípulos. Pero los 12 eran como una especie de su comité central, su dirección central. A esos 12 Él le dio una misión, pero también le dio una misión a los demás discípulos. Veamos qué dice la palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misión de los 12. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que nos reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas las partes. Es decir, que los 12 discípulos no estaban permanentemente con Jesús, sino que a los lugares donde Jesús llegaba, ellos se desplazaban para anunciar el reino de Dios. Jesús estaba en un lugar y ellos no se quedaban 24 horas con Jesús en ese lugar, sino que dice la palabra que ellos entonces salían por la aldea, por la comunidad, a anunciar el reino de Dios, que no es más que evangelizar. Cuando nosotros estamos evangelizando, estamos anunciando el reino de Dios. Más que dar, que llevar, que llevarle alimento, que hacer operativo médico, más que eso, lo más importante es anunciar el reino de Dios. Lo más importante es evangelizar, tocar las puertas, hablarle de la palabra de Dios y hablarle de la salvación de Dios. Porque nosotros no sabemos a cuántas vidas nosotros estamos impactando cuando hacemos eso. Nosotros tenemos que predicar con nuestro ejemplo, pero que no sea un ejemplo mudo. Nosotros tenemos que abrir nuestros labios para anunciar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para anunciar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra.
Cuando nosotros evangelizamos, si una persona es tocada por el Señor, su corazón, inmediatamente se produce una transformación en esa persona, pero transforma su hogar, transforma su entorno, transforma todo porque su conducta cambia. Cuando el Señor lo toca, si robaba, ya no roba más. Si le daba golpe a su mujer, ya no le da más golpe. Si le hablaba mal, ya no le habla mal. Entonces esa vida comienza a ser impactada por el Evangelio. Por eso nosotros tenemos como misión fundamental, una misión fundamental que no es solamente de los pastores, que deben de encabezar toda misión evangelística, toda iniciativa para evangelizar, tiene que ser encabezado por los pastores, acompañando a ustedes. Y fíjense que el Señor le dio una misión a los 12, pero le dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para ellos hacer lo que él hacía. Porque la palabra dice que le dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Para sanar enfermedades. Jesús no bautizaba, sus discípulos sí bautizaban. Juan el Bautista bautizaba y sus discípulos de Juan bautizaban, pero Jesús no bautizaba. Pero Jesús le dio a sus discípulos esa autoridad. Le transfirió la autoridad para sacar demonios y para sanar. Fíjense que él es muy puntual cuando le da esa orden a sus 12 discípulos. A los 12 discípulos que estaban en torno a él, que él los seleccionó. No fueron 12 discípulos que llegaron. Él estaba en una multitud y ellos vinieron y se le sumaron. No, él los seleccionó. Él los seleccionó. Ellos no se le sumaron de una multitud. Él fue seleccionándolo uno a uno de sus discípulos. Y esos discípulos que él seleccionó entonces eran parte del círculo más íntimo del Señor. Por eso ustedes ven que en un momento determinado él reprende a Juan y a Jacobo. Y la mamá de ellos le pide a él, al Señor, algo que no le era potestad de él dársela, sino que cuando estuviese en el reino, en el cielo, uno se sentara a la derecha y otro se sentara a su izquierda. Esa no es una potestad que yo la puedo dar. Yo no puedo hacer eso. Entonces ahí él le dice que si usted quiere ser el mayor, sea el más pequeño de todos. Si quiere ser el mayor, pero nosotros queremos ser el mayor rodeado de toda la gloria y de todos los honores que el mundo le da a la persona que ostenta una alta jerarquía. Pero en el reino de Dios eso no funciona así. Eso es totalmente diferente. Entonces, el Señor le da a los 12 esa misión de evangelizar. El Señor le dio a los 12 esa misión. Entonces, ¿cuál misión creen ustedes que nosotros tenemos, que el Señor nos manda? Evangelizar. Nosotros no podemos ser mudos en nuestros entornos. Nosotros tenemos que hablarle del Evangelio a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio e invitarlo a la iglesia. La iglesia no crece si nosotros no invitamos a la persona y le predicamos la palabra de Dios. Hay dos cosas que impactan, que es predicando el evangelio y esas casas de fe, que nosotros le llamamos casa de fe,
que son casas de discipular, de enseñar la palabra, de conocer lo que dice la palabra de Dios. Esa casa de fe son casas de discipular. Pero el Señor no solamente tenía a los 12 que lo esparcía en los lugares donde Él llegaba. Él también habían otros discípulos de Jesús. ¿Entiende? Entonces yo quiero que ustedes busquen Lucas 10. Lucas 10. Misión de los 70. Es decir, le dio una misión a los 12. Es decir, porque ustedes son mi círculo, no son lo que van a estar más cómodos. Y ustedes van a dirigir a los 70. No, él lo mandó a ellos. Le dijo, su misión es esta. Pero también le dio una misión a los 70. Y dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Oigan bien, de 2 en 2. Si nosotros queremos evangelizar estos sectores de Santo Domingo Este, nosotros tenemos que ir de 2 en 2. El Señor mandó de 2 en 2 a los 70. Usted ve lo que hacen las personas que antes de que llegue cualquier líder, ya sea eclesiástico o secular, mandan una avanzada adelante. Mande ese equipo para ver cómo está el montaje y cómo están las cosas y si ya hay mucha gente. Y entonces ustedes ven secularmente, no venga todavía, aguántese, no han llegado, no hay quórum. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Que dijo, no, si yo voy primero a Galilea, vamos a mandar a estos 70 de 2 en 2, para que en Galilea sepan que va el Maestro, que va el Señor allá a Galilea, para que le anuncien a ellos el reino de Dios. Si nosotros hacemos eso, si nosotros predicamos el Evangelio en la República Dominicana crecerá. Y al crecer el Evangelio en la República Dominicana, este país tendrá un desarrollo superior al que tiene. Porque cuando la persona conoce de Cristo, su comportamiento es totalmente diferente en la vida. Su conducta es totalmente diferente en la vida. Dijo el Señor, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. Oigan bien. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Las mismas instrucciones que le dio a los 12, se le está dando a los 70. Con la diferencia de que le está diciendo que cuando vayan por el camino, no hablen con nadie. Hasta que no lleguen al lugar donde ellos tienen que llegar. Quedaos en aquella misma casa, en la casa que le da la paz, que recibe la paz, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario.
No os paséis de casa en casa. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya y decídle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Fíjense qué puntual es el Señor cuando anuncia el reino de Dios. Con el reino de Dios viene la prosperidad, pero primero el reino de Dios. Con el reino de Dios viene la prosperidad, pero primero lo que usted anuncia es el reino de Dios. Usted no llega a una casa anunciando la jipeta, anunciando la casa, anunciando el carro, anunciando los bienes materiales. Usted llega primero anunciando el reino de Dios. Porque dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todos los demás os será añadido. Todas estas cosas, dice una versión, os será añadido. Y cuando habla de cosas, está diciendo de lo que tú tienes necesidad, de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas que el Señor te dé. Pero primero el reino de Dios. Y cuando anunciamos el reino de Dios, estamos anunciando su palabra. Su palabra. No es posible anunciar el reino de Dios si no es su palabra. Y el Señor le dio esa misión a los 12, pero también se la dio a los 70. Le dio esa misión. Y le dijo, no se preocupen de qué van a llevar. No se preocupen si necesitan llevar una compra. Ir al supermercado y hacer una compra y entonces salir porque necesitan que comer. No se preocupen por eso, que Él le va a suplir eso. Él le va a suplir eso. Por eso, predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, eso es lo fundamental para el cristiano. Nosotros tenemos que identificarnos como cristianos. Identificarnos. Que la gente sepa que somos cristianos. Que la gente sepa que nosotros somos discípulos de Jesús. Servidores de Cristo. No solamente por nuestra conducta, sino porque lo hablamos, porque lo decimos. Nosotros no podemos vivir en un vecindario 15 años, 10 años, 5 años. Y al final que nos vamos a mudar. Pero mira, ahí vivía un evangélico. ¿Cómo? Pero yo no sabía que él era evangélico, pero nunca lo dijo. ¿Y ese era cristiano? Sí, era cristiano y era pastor. ¿Cómo? Pero él nunca nos dijo Dios te bendiga, nunca habló con el vecino, nunca habló con el panadero. Entonces no podemos predicar un evangelio mudo. Nosotros tenemos que expresar un Cristo vivo, hablar de un Cristo vivo y hablar del reino de Dios, hablar de la justicia de Dios. Por eso Él le da esa misión a ellos y lo manda como avanzada. Y le dice, antes de yo llegar a ese lugar, lo envío a ustedes para que anuncien el reino de Dios. Y le dio poder para sanar a los enfermos, para sacar demonios. Lo mismo que hizo con los discípulos. Por eso ustedes ven que los discípulos en Hechos son los que encabezan la expansión del evangelio en la iglesia primitiva.
salvo un traidor que no completó la obra. Su obra fue la de traición y terminó como todo traidor termina, suicidándose él mismo. Entonces nosotros tenemos, esa es la misión principal de nosotros, evangelizar, predicar el evangelio. En el verso 10 dice: pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. El evangelio no se usa para contender. Aquel que tiene una disposición de recibirlo, usted se lo da. Pero si la disposición de él es de contender con la palabra, usted lo deja tranquilo. La palabra no se discute. La palabra no es para refutarse a la persona que en su corazón y en sus pensamientos es contra la palabra. Si usted no entiende ni cree en eso, amén, gloria a Dios. Uno sigue el camino para aquel que quiera verdaderamente recibir y escuchar la palabra de Dios. Nosotros no podemos, hermanos, y es una misión que nosotros tenemos. Cada sábado debe de salir la iglesia a predicar la palabra, a impactar las vidas de sus vecinos y de los sectores donde ustedes conviven. Y nosotros tenemos que hacerlo como comunidad de fe. Tenemos que hacerlo como iglesia. Para que sepan que hay una diferencia entre ser cristiano y no ser cristianos. Que hay una gran diferencia. Y que nosotros establecemos esa diferencia. Predicando la palabra de Dios, predicando el evangelio, teniendo la fidelidad que Dios nos invita a tener con Él y a tener con su iglesia, a tener con su congregación. ¿Entienden? Entonces, esa misión de los 70 tuvo un resultado. Y dice la palabra en el verso 17, que regresaron los 70 con gozo, diciendo, con gozo. Es decir, que la misión fue exitosa. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús, les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa es la satisfacción final. Que el nombre de nosotros, de cada uno de ustedes, esté escrita en los cielos. Cuando usted es competidor, usted se siente feliz de que ha triunfado. Cuando usted está librando una batalla, usted se siente feliz de que ha triunfado. Pero el Señor le dijo a ellos: están contentos, gozosos, porque salieron y llegaron triunfadores. Le dijo: pero no se sientan triunfadores porque han derrotado al enemigo. Siéntanse triunfadores porque su nombre está inscrito en los cielos. Porque ese es el mayor galardón que Dios nos da. De manera que, mis hermanos,
El año 2021 es un año de evangelización. Y yo quiero que todos salgamos a evangelizar, a tocar las puertas, a hablar con las personas, a darle a conocer la palabra de Dios, el reino de Dios, y a llevar la buena nueva a cada hogar que nosotros toquemos, a llevar la paz de Jesús, que no es solamente la paz de la tranquilidad, sino la paz de la prosperidad, la paz del amor, la paz del crecimiento, la paz del progreso. Que Dios le bendiga, mis hermanos.